Doctor Gutiérrez, muchas gracias por estar en el PP. Muy buenas noches. Fernando, ¿cómo están? Encantado de saludarlo. Bueno, se ha discutido en los últimos días, a propósito de lo que ha dicho el ministro del Interior, si era razonable imponer estados de emergencia. Se ha decidido hacerlo en 14 distritos de Lima y Callao, 3 de Lima y 1 de Callao. Y el ministro dijo aquí en RPP esta mañana que era incluso posible que se establezca un régimen de toque de queda para algunos de esos distritos. Este anuncio ha hecho recordar que el 5 de abril del año 22, el por entonces presidente y después golpista Pedro Castillo intentó imponer de una manera muy precipitada un régimen de excepción también por la inseguridad política que él sintió ante las protestas. Y usted, como defensor del pueblo que era en esa época, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. Explíquenos por qué lo hizo y qué es lo que ha contestado finalmente el Tribunal Constitucional. Tengo entendido que más de 2 años y medio después de que usted presentara ese recurso. Buenas noches. Sí, Fernando, buenas noches. Creo que es muy oportuno hacer referencia a la sentencia que acaba de emitir el Tribunal Constitucional. Una buena sentencia, aunque breve, una buena sentencia. ¿Por qué presentamos nosotros este habeas corpus? Que dicho sea de paso es una vía singular, porque es una suerte de habeas corpus por intereses difusos. Es decir, no solo cuestionábamos la imposibilidad de locomoción, es decir, de movilizarse de un grupo importante de personas, sino además lo que implicaba esto, es decir, el recortar derechos, afectar derechos conexos, como podría ser el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, etc. Y señalábamos que no había proporcionalidad, no se cumplía el principio de necesidad, no había razonabilidad, no estaba bien motivado. Y bueno, luego de un largo derrotero hemos terminado en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha declarado fundada este habeas corpus. ¿Suyo? Sí. Casi póstumamente, si me cabe la expresión. No, póstumamente. Porque ya ha pasado su gestión, ya no es más defensor del pueblo, ya no está Pedro Castillo tampoco, y se pronuncian 2 años y medio después. Sí, no es responsabilidad de este tribunal, porque este tribunal tiene poco tiempo aún, apenas 1 año y pico me parece, pero lo importante es el contenido, porque no obstante que reconoce que esta situación ya cesó, estas afectaciones ya cesaron, lo que dice es que ninguno de los requisitos se cumplía, porque para gestionar la inseguridad no se tiene que perturbar la seguridad. Para gestionar la inseguridad, esto tiene que hacerse dentro del marco de una situación, digamos, ordinaria, normal. No puede usted introducir una situación de excepción para gestionar la inseguridad. Y mucho menos, si esto en algún momento se puede hacer por razones excepcionales, mucho menos si usted no cumple con todos estos requisitos. Es decir, que sea estrictamente necesario, que no hay otra medida menos gravosa. Pero al margen de todo esto, o concurrentemente a esto, el tribunal da un paso más allá. El tribunal dice, no solo se han violado estos derechos, sino que ordena. Quiero subrayar este verbo, ordenar. Ordena, dispone que el Ejecutivo no lo vuelva a hacer. No se refiere a Castillo, desde luego, se refiere a los sucesivos al jefe de Estado. No vuelva a hacer usted esto porque es de tal afectación que para hacerlo tiene que cumplirse un conjunto de requisitos. Y al hacerlo, es decir, al señalar esto, el tribunal se está introduciendo en lo que yo diría que es la buena gestión pública, la buena gobernanza, porque la buena gestión pública no es solo dar la prestación de buenos servicios, de garantizar derechos, infraestructura, no. Es también dar normas correctas, implementar políticas que no afecten sus derechos, mis derechos, los derechos de todos los ciudadanos. Y le está diciendo en el fondo a los ministros, y atención aquí a los ministros, le está diciendo, ustedes como miembros del Ejecutivo no solo son colaboradores o cogestores junto con el presidente, en este caso con la presidenta, son contrapeso interno en el Ejecutivo. Ustedes tienen que velar, ustedes tienen que tomar recaudos. Contrapeso, usa la palabra, porque los ministros acá ninguno se opone. Todo se vota por unanimidad y nadie renuncia. Hay que esperar que los echen para que supuestamente haya una renuncia, ¿no? Bueno, la Constitución lo dice expresamente, ¿eh?
La Constitución señala que los ministros son responsables por las acciones y omisiones que realice el presidente y que eventualmente pudiera incumplir la Constitución o transgredir normas administrativas. Pero en este caso no es algo que se apruebe en Consejo de Ministros. Sí. Solamente el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior, si es que es un decreto. Es que en los estados de emergencia, en el caso de Castillo, recuerda usted, fue un decreto supremo. Sí, él solo con el primer ministro de la época, sí. Aníbal Torres, me parece, ¿no? Sí, así sí. Fue en ese momento. Pero igual usted como ministro puede estar en desacuerdo y renuncia. Pero es uno el que firme eso, solamente es un ministro, no es el Consejo de Ministros. Sí, pero esto se ve en el Consejo de Ministros, no obstante que usted necesita solo la firma de un ministro. Sí. Usted está tocando... ¿Cuál es la principal función del presidente de la República y por consecuencia de los ministros? Del presidente de la República, artículo 118. Usted tiene que cumplir la Constitución. Y todos sus ministros también. Y todo su gabinete también. Entonces, si yo fuera parte de un gabinete que veo que se está incumpliendo la Constitución, me opongo y eventualmente renuncio. Pero lo que no puedo hacer es yo avalar por omisión una norma que afecte estos derechos. Usted argumentó ante la justicia constitucional diciendo que no había proporcionalidad ni racionalidad, es decir, que la medida adoptada con la restricción de derechos que ella implica esta emergencia no guardaba relación con las razones que se habían invocado. Eso para el año 22. Claro, lo que el TC dice es algo genérico para toda circunstancia. Pero ¿qué juzgar de la situación actual? Porque lo que se ha invocado en esta circunstancia es algo completamente diferente. Contra Castillo en abril del 22 hubo protestas políticas. Aquí lo que ha habido es una serie de actos criminales y con una protesta social que ha paralizado el transporte de Lima, ¿no? Eso es lo que habría llevado a la eventualidad de un toque de queda, incluso por pronto estado de emergencia en 14 distritos. Pero lo que usted estaría reconociendo, en primer lugar, es que usted no puede gestionar eso. Al dar una norma, ya entrando, digamos, al análisis, al terreno político, usted como jefe de Estado, usted como gabinete, estaría reconociendo que usted no puede gestionar en términos normales esto. De todas maneras está reconocido y además salta a los ojos, ¿no? Claro, pero lo estaría usted explicitando y dejando ahí ya como para que no quede ningún asomo de duda que usted no puede gestionar esto. Y ahí, en todo caso, apelo a la propia sentencia. Porque la sentencia dice, usted tiene que hacer todos los esfuerzos por gestionar la seguridad ciudadana dentro del estado de normalidad. Esta es la última razón, esta es su última medida. Si no, no serían estados de excepción. Usted tiene que echar mano de todos los instrumentos jurídicos, de todas las políticas, de todos los recursos para gestionar la seguridad ciudadana. No solo la seguridad ciudadana, desde luego la seguridad jurídica, la seguridad económica, porque ahí está afectando también la economía, ¿no? Tiene que echar mano, decía, dentro de un estado de normalidad. El Estado constitucional no puede reconocer que es incapaz de gestionar esto. Yo le voy a mencionar dos instrumentos. Uno, el Consejo Nacional de Seguridad, la CONASEG, que es un espacio que tiene ya varios lustros y que a todas luces ha fracasado. ¿Dónde está el liderazgo no sé cuántas veces habrá ido la presidenta a la CONASEG? Me parece que ninguna, sí. Me parece que ninguna. Y entonces, si usted no va a este espacio, usted está revelando en sus prioridades qué tanto le interesa la seguridad ciudadana. Y le menciono otro más, el Consejo Nacional de Justicia, que es un organismo que es más o menos lo mismo que el Consejo de Estado, donde está el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, está el defensor del pueblo, el Tribunal Constitucional, el Congreso, el Ejecutivo. ¿La Junta Nacional de Justicia? La Junta Nacional de Justicia. ¿Contraloría eventualmente? No, ahí en ese no. Muy bien, ese Consejo, ¿cuál es el propósito de ese organismo? Poder implementar políticas públicas, poder implementar mecanismos de modernización, poder coordinar entre ellos. ¿Qué tenemos hoy día? No puede haber seguridad ciudadana sin una justicia bien consolidada. ¿Qué tenemos hoy día en el sistema de justicia? Un sistema de justicia fragmentado, un sistema de justicia enfrentado, a todas luces enfrentado. Mira lo que ha pasado estos días.
Claro, entre el Poder Judicial y la Fiscalía, pero también el Congreso contra las instituciones judiciales. Pero ¿no? es que, y el ministro del Interior, que incluso hoy ha reiterado sus ataques contra la Fiscalía. Se permite con una libertad total atribuir de una serie de faltas a la Fiscalía. Mi pregunta es, ¿dónde está el ministro de Justicia y la Presidenta de la República que tienen que convocar para articular? Ha intervenido también el día nefasto de los comunicados contra el jueves, sí, para defender su ley sobre el crimen organizado. Y eso es lo que pensó oportuno sacar, ¿no? Por eso, esos espacios, que son espacios de institucionalidad, porque al final del día la democracia no es la necesidad que los líderes políticos, los líderes de las instituciones coordinen y le den un mensaje al país respecto de determinado problema. Acá pasa lo contrario. Lo que exactamente lo contrario. Es una guerra de comunicados de todos contra todos. Fiscalía contra el Poder Judicial, Poder Judicial contra la Fiscalía y el Ministerio de Justicia contra los dos. Fernando, eso es lo que le estoy diciendo, porque yo creo que la declaración de un estado de emergencia o una norma que salga en el Congreso por arte del viviloque no va a cambiar la realidad. Acá hay la tendencia de si se aprueba una ley, se cambia la Constitución o se crea un concepto nuevo, vamos a resolver el problema. Sí, pero es una mirada bastante adolescente, inmadura, divorciada de la realidad, creer que eso puede cambiar algo. Eso no va a cambiar absolutamente nada. Son medidas reactivas, cuando no populistas, que yo creo que lejos de solucionar, incluso lo van a complicar. Creo que es el momento de más bien fortalecer estos espacios, creo que es el momento de identificar las mejores políticas que se han dado. Yo recuerdo que cuando estuvimos en la Defensoría del Pueblo hicimos una supervisión a todas las comisarías. No una, más de una. Porque en los 5 años y pico que estuve ahí hicimos por lo menos 2 supervisiones y ahí están los informes, cómo encontramos las comisarías. Ustedes pusieron a luz que la infraestructura misma era deplorable, sí, en una buena mitad de los casos. Por supuesto. Mal sistemas de comunicación, pésimos servicios higiénicos, un estado lamentable de los patrulleros. Y en términos informáticos estaban en la época de la carreta. Entonces, es fundamental fortalecer las instituciones, conocer los problemas y empezar a dar, cuando menos, los primeros pasos. Yo no creo que ni los estados de emergencia, ni leyes reactivas, y mucho menos guerras intestinas entre las instituciones del Estado van a solucionar los problemas. Creo claramente que hay una falta de rumbo, creo que hay una falta de conducción, de liderazgo en varias de las instituciones, no en todas, pero en varias de las instituciones, y creo que la presidenta tiene que entender lo grave del problema, porque... ¿Y qué cosa es lo grave de haber impuesto el estado de emergencia en 14 distritos del área metropolitana? Explíqueme, ¿qué cosa es lo que es constitucionalmente vulnerable, que podría dar lugar en consecuencia a una demanda? Bueno, el estado de emergencia lo que hace es recortar, suspender determinados derechos. Podríamos tener en algún momento una ola de demandas constitucionales, afectarse de determinados derechos, pero lo más grave desde mi punto de vista es que aun cuando eso en términos prácticos no se diera o no hubiera una gran cantidad de afectaciones materiales, objetivas de derechos, es que al final no conseguimos nada. Es como decir, saquen la Fuerza Armada a la calle o den un estado de emergencia y por el solo hecho de que se hace, eso va a cambiar. No va a cambiar. Lo que cambian las cosas son las acciones, las gestiones, tener claro determinados planes y objetivos, cosa que yo no veo. Ahora, el ministro del Interior hoy, que es el gran preconizador de los estados de emergencia, ¿no?, ha insistido también en el uso de armas de fuego. La policía va a usar armas de fuego y no me critiquen después, no la critiquen después. Yo no entiendo por qué hay que precisar eso. ¿Cuál es el marco normativo del uso de armas de fuego? Evidentemente un policía tiene derecho, y de hecho lo hace, a usar armas de fuego si se ve amenazado él o ve personas amenazadas. Pero, ¿qué insistencia es esta en que no lo molesten después, que no critiquen después? No dijo a la prensa en esta oportunidad, pero en otras sí, echarle la culpa a la prensa de todo y criticar por adelantado que la prensa pueda cuestionar algo de lo que él decide. Creo que detrás de esa frase no hay sino una retórica populista, básicamente.
tratar de dar la imagen de que estamos frente a un personaje, en este caso a un funcionario fuerte, que no teme decir cosas que además son evidentes. Claro que la policía, en determinadas circunstancias y cumpliendo las normas, puede hacer uso de su arma de fuego, pero en determinadas circunstancias, uso y no abuso. Pero pareciera decir que va, como que estuviéramos en el viejo oeste, vamos a sacar las pistolas más rápido, o algo así, y que eso también tiene una especie de magia y que va a cambiar la realidad. Lo que hay que decirle a los funcionarios es que los criminales no leen las normas, que los criminales no están, digamos, atentos a las declaraciones. Les está hablando, digamos, a la ciudadanía, al público, para tratar de ganar algo de legitimidad. Si los criminales leyeran las normas y vieran que de 25 años, van a pasar a 25 años si hubiera terrorismo urbano o, digamos, penas muchísimo perpetuas, muchas cosas que creo que sería inconstitucional, pero más allá de eso, si los criminales leyeran las normas, decía, seguramente podría tener algún efecto. Más de una vez, en escenarios académicos, en textos que hay a pasto, en investigaciones que se han hecho, se ha revelado que lo que funciona, que lo que realmente tiene efecto, es cuando las leyes se cumplen. Cuando en efecto se puede capturar a un delincuente o a un conjunto de delincuentes, se les procesa y se les sentencia efectivamente. Si eso no sucede, si pasamos por largos procesos y las instituciones están fragmentadas y peor todavía, peleadas entre sí, lo más seguro es que la criminalidad siga avanzando. De acuerdo. Entre los argumentos que yo he escuchado sobre el estado de emergencia, es bueno porque eso permite utilizar la Fuerza Armada. ¿Eso es exacto? Sin estado de emergencia no se puede hacer un llamado al apoyo de la Fuerza Armada. Y el contraargumento es peligroso porque eso permite flexibilidad en el uso de los presupuestos y ha dado lugar a más corrupción. Cuando uno le pregunta a los funcionarios, no, qué ocurrencia, jamás, etcétera. Pero el temor es ese, ¿no? ¿Qué diría sobre lo primero, es decir, el vínculo entre estado de emergencia y Fuerza Armada? Y sobre lo segundo, vínculo entre estado de emergencia y una flexibilidad en el uso de los recursos públicos. Yo diría que el problema de la seguridad ciudadana es un problema ya de seguridad nacional. Estamos frente a una situación que está avanzando de una manera muy acelerada en el país y en la región. Este ya no es un problema solo del Perú, es un problema regional, es un problema transversal. Las organizaciones criminales son organizaciones internacionales, no solo son nacionales, y tienen más recursos económicos y más recursos logísticos que la propia policía. De manera que hay que mirar, digamos, sin populismo, sin temor, hay que mirar esto con otra retina. Yo creo que esto ya involucra, ya afecta la seguridad del Estado. Hay que mirarlo de otra, hay que involucrar a más actores además, no solo la seguridad ciudadana. Yo me atrevería a decir cuántos recursos hay en el sector privado para hacer frente a la seguridad ciudadana. Solo en estas empresas vinculadas a la seguridad hay más de 100.000, sí. 120.000, si no me equivoco, sí. 112.000. Con un presupuesto importante de las empresas para protegerse, ¿no? Para protegerse, cosa que debería hacerlo el Estado, pero ya en los hechos ya existe, entonces hay que echar mano de eso. No quiero escamotear la pregunta, lo que quiero decir es que hay que tener otra mirada de este problema. Este no es un problema de delincuencia callejera, de delincuencia menor, ya tiene que ver con minería ilegal, tiene que ver con narcotráfico, tiene que ver con trata y tiene que ver, como digo, con delincuencia internacional. Si no vemos esto, con el tamaño, el calado, el alcance que tiene, creo que esto va a seguir avanzando. Mira lo que pasó en el Ecuador, y que sigue pasando. Sí. Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo, muchas gracias por estar acá y por alertarnos sobre esta decisión tomada por el Tribunal Constitucional respecto a las condiciones en las que es justificado, ilegal y constitucional
que el gobierno adopte e imponga un estado de emergencia con la restricción de derechos que eso implica. Y esto como consecuencia de un recurso que usted presentó cuando era defensor del pueblo el año 22. Muchas gracias, muy buenas noches y feliz.